Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos y degradantes. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta convención fue adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46 el día 10 de diciembre de 1984. Sin embargo, fue hasta el día 26 de junio de 1987 que entró en vigor. Actualmente cuenta con 83 estados firmantes y 176 estados parte. La creación de la Convención tuvo como antecedentes estatutos como la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 55, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 5 establece que nadie será sometido a torturas o penas y tratos crueles, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que en su artículo 7 establece la prohibición absoluta de la tortura. Ninguna persona puede ser víctima de tortura bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en estados de emergencia. El Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra de 1949. El Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra de 1949, que en su artículo 32 prohíbe cualquier medida que cause sufrimientos físicos o la exterminación de personas civiles protegidas, así como la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos degradantes, que es aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, que sirvió de antesala para la creación de la Convención. Si bien es cierto, todos estos instrumentos contribuyeron a la lucha contra la tortura después de la Segunda Guerra Mundial, ninguno de ellos abordó de manera íntegra su prevención hasta la creación de la Convención, por lo que la prohibición de la tortura se ha convertido en un principio de derecho internacional consuetudinario. En el artículo de la Convención queda establecida la definición de tortura y que para que se pueda configurar se debe de cumplir con ciertos elementos claves para que la responsabilidad pueda ser atribuible a un Estado parte. En primer lugar, se debe de dar la conducta, que se describe como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. En la descripción de la conducta se imprime la palabra intencionadamente, que describe el elemento subjetivo del activo, es decir, que es cometido con dolo. En segundo lugar, se encuentra la finalidad pretendida en la comisión de la conducta, es decir, que los dolores o sufrimientos hayan sido con el propósito de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que lo haya cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras personas, o por cualquier otro tipo de discriminación. Por último, se requiere que la calidad del activo sea de funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas. O bien, también se puede dar por particulares que actúen a instigación suya o con su aquiescencia. Esto es un elemento fundamental en el tipo, ya que a diferencia de otros tipos penales, se debe de afirmar la participación directa o indirecta del Estado en los hechos de tortura, ya que recordemos que la posición de garante del Estado implica que las autoridades tienen el deber jurídico de proteger la integridad física y psicológica de las personas bajo su custodia. El Estado, a través de sus servidores públicos, como agentes, policías, militares, etc., asume el control total sobre ellas y, por tanto, se convierte en su garante institucional. Si un detenido sufre tortura bajo custodia, el Estado está faltando directamente a su deber de salvaguarda y es responsable de los daños causados. De igual manera, se enfatiza en que no se considerarán como tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas o inherentes a estas. El bien jurídico tutelado de la tortura es la dignidad humana, el cual se le concibe como el sustento y base de todos los derechos fundamentales. Se busca proteger al individuo contra la cosificación y el ejercicio arbitrario de poder que intenta anular su personalidad. Los Estados, con la firma de la Convención, adquieren un cúmulo de obligaciones. Una de ellas, y la principal, es la prevención de la tortura, toda vez que la Convención prevé una serie de medidas legislativas, administrativas,
judiciales y de otra índole que deberán adoptar, lo anterior con el objetivo de garantizar la lucha contra la tortura en su jurisdicción. Otra de las obligaciones es la no justificación, ya que en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales para justificar la tortura. Por ejemplo, que si estamos en estado de guerra o que si existe amenaza de guerra o por inestabilidad política interna, no será justificable. Tampoco se podrá justificar la tortura por alguna orden de un funcionario superior o de alguna autoridad pública. La tortura es injustificable. Por otro lado, un Estado parte no puede expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones o indicios fundados para creer que esa persona corre peligro de ser torturada. Todo Estado tiene la obligación de tipificar la tortura como un delito, conforme a la legislación penal de cada Estado, así como la tentativa y todo régimen en coautoría, complicidad o participación en la tortura. Los Estados partes se obligarán entre sí a cooperar y facilitar las pruebas necesarias que dispongan para el procedimiento penal contra las personas acusadas de tortura. La Convención establece la obligación de que todo Estado parte velará que en su legislación se garantice a la víctima de tortura la reparación del daño, así como una indemnización justa y adecuada. En caso de muerte de la víctima como resultado de la tortura, las personas a su cargo también tendrán derecho a la indemnización. También los Estados parte se obligarán a asegurar que ninguna declaración que se demuestre que se haya obtenido con tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento. Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio, bajo su jurisdicción, otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que no lleguen a ser tortura, como se define en esta Convención. La Convención establece para los Estados parte el principio de jurisdicción universal, el cual es una norma legal que permite a los tribunales de cualquier país investigar y juzgar delitos de trascendencia internacional sin importar dónde se cometió el ilícito, ni la nacionalidad de la víctima ni de la. La Convención obliga a que todo Estado parte debe establecer su jurisdicción en los siguientes casos: cuando la tortura se cometa en cualquier territorio o a bordo de una aeronave o buque matriculado de ese Estado, independientemente de la nacionalidad o residencia que tenga el presunto sujeto activo del delito. 2. Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado. O 3. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. Su objetivo principal de este principio es evitar la impunidad. Para el ejercicio de la jurisdicción de cada Estado, la Convención prevé disposiciones como las siguientes. Todo Estado parte que en cuyo territorio se encuentre el presunto activo de la tortura procederá a la detención de dicha persona, la cual se realizará conforme a las leyes de cada Estado, lo anterior con la finalidad de iniciar el procedimiento penal o bien tramitar su extradición. Cuando entre los Estados no exista un tratado de extradición, la Convención servirá como base jurídica para realizar dicha extradición. En la segunda parte de la Convención se establece la constitución de un comité contra la tortura. Dicho comité estará compuesto por 10 expertos en materia de derechos humanos. Estos serán elegidos por los Estados parte. Este comité será un órgano que supervise la correcta aplicación de la Convención, que investigue sistemáticamente las denuncias de tortura y que responsabilice de dichas violaciones, en su caso, a los Estados obligados. Para su control, el comité implementó los siguientes mecanismos. Todos los Estados deberán presentar un informe sobre la aplicación de los derechos amparados en la Convención. El comité también puede considerar denuncias individuales de quien alegue se le hayan violado sus derechos de la Convención, considerar denuncias estatales y, por último, realizar consultas. Para realizar las consultas antes mencionadas, se creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura, quien tiene el mandato de visitar los lugares donde hay personas privadas de la libertad en los Estados parte.